Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 141, Guardaespaldas. Los tres poseían una falna, pero ninguno superaba el nivel 1. Riley los había matado al instante sin usar ni siquiera una décima parte de su fuerza. Una lástima. A juzgar por la conversación que acabamos de tener, estos hombres merecían morir. Por eso había atacado sin dudarlo y sin reservas. Los traficantes de personas eran ese tipo de escoria que revolvía el estómago a cualquiera, sin importar en qué mundo se encontraran. La joven rubia miró fijamente al hombre enmascarado que tenía delante, un poco asustada. No era como si nunca hubiera visto escenas sangrientas antes. Pero era la primera vez que veía a alguien ser partido limpiamente por la mitad con un solo tajo, o que observaba una cabeza salir volando de su cuerpo mientras el rostro cercenado aún mostraba la misma expresión que tenía un momento antes. Sentir miedo ante alguien tan brutal era completamente natural. Sus dos largas piernas, envueltas en medias blancas, temblaron ligeramente. Riley caminó hacia ella paso a paso y alzó la espada que tenía en la mano. Voy a morir. Los ojos de la chica rubia se abrieron de par en par. Por alguna razón, ahora que había llegado el momento, ni siquiera podía cerrarlas. La hoja cayó. La niña miró fijamente, con la mirada perdida, las cuerdas que habían sido cortadas y, a continuación, la mordaza de tela que se le había caído de la boca. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Puedes gritar si quieres, pero, si es posible, me gustaría que primero respondieras algunas preguntas. La voz distorsionada electrónicamente de Riley hizo que la niña parpadeara varias veces con sus ojos llorosos. No gritó ni pidió ayuda a gritos. Su instinto le decía que la persona que tenía delante no le haría daño. Tu voz es realmente interesante. Riley. ¿A esta chica le faltaba un tornillo en alguna parte? Olvídalo. Con que ella pudiera ayudarle a recopilar información, eso era suficiente. Primera pregunta. ¿Conoces a la diosa Phobos? Comillase. La chica se quedó paralizada un momento y luego respondió, sí, la conozco, pero ¿por qué buscas a esa diosa? Riley no tenía intención de satisfacer su curiosidad. Pasó directamente a la siguiente pregunta. Entonces, mi segunda pregunta, ¿cómo puedo conocerla? Mañana se celebrará una ceremonia en la gran catedral. Estarán presentes todos los dioses, incluido el padre de la nación. Naturalmente, también estará presente la diosa Phobos. Comillas, una ceremonia. Riley lo entendió de inmediato. Así que mañana era el día en que Ares otorgaría falna a los nuevos miembros. ¿Todos los dioses estarían presentes? Se preguntó cuán estrictas serían las medidas de seguridad. En presencia de los dioses, no se atrevió a usar el Bankai de Saganade. Si incluso los dioses se vieran afectados y su percepción de amigo y enemigo se invirtiera, provocando que desataran su poder divino y comenzaran a atacarse unos a otros con toda su fuerza, este mundo sería arrasado por todo el poderío de los dioses en menos de 5 minutos. Shikai estaría bien. Pero Shikai tenía un alcance limitado. Aunque lograra llevarse a la diosa, tendría que soportar una persecución a lo largo de cientos de kilómetros. Era solo una persona, tarde o temprano, sus fuerzas se agotarían. Si pudiera utilizar un kit de transferencia espacial de alto nivel, eso sería un asunto completamente distinto. Podría simplemente teletransportarse de vuelta a horario. Pero ese tipo de habilidad no era más que una fantasía antes del nivel 6. No era algo que pudiera lograr simplemente consumiendo un poco de esperanza de vida o agotando su Reiatsu. El mejor escenario posible seguía siendo eliminar al objetivo discretamente. Si pudiera retrasar la exposición 1 o 2 días, sería ideal. Para entonces, ya habría huido lo suficientemente lejos como para que alcanzarlo fuera prácticamente imposible. Comillas, y después de la ceremonia. Después de eso, obviamente habrá un banquete, respondió la chica sin pensarlo 2 veces. Los ojos de Riley parpadearon. ¿Un banquete? Eso parecía una buena oportunidad. La pregunta era si podría colarse dentro. Al verlo sumido en sus pensamientos, la chica tomó la iniciativa y preguntó, comillas, ¿quieres asistir al banquete? Comillas, Puedo llevarte allí. Comillas, tú. Riley parecía sorprendida. No es que le sorprendiera que ella tuviera la capacidad de hacerlo. Ya fuera por su aspecto, su porte o su vestimenta, todo en esta chica irradiaba nobleza.
No era el tipo de presencia que podría tener un aristócrata caído en desgracia. Ella era alguien vinculada al poder, y a un nivel bastante alto. Debía provenir de una casa noble de renombre. El problema era, ¿por qué iba a ayudarle ella? ¿Solo por lo que pasó aquí? ¿De verdad no sospechaba nada? Riley tenía ciertas dudas, pero era una buena oportunidad. Pero si se trataba de una trampa, podría conducirlo directamente al peligro. ¿Crees que voy a hacer algo malo, verdad? Déjame aclarar esto primero. Solo quiero recompensarte por haberme salvado la vida. En cuanto a quién eres o qué pretendes hacer, no me interesa en absoluto. La chica parecía sumamente disgustada por ser el centro de sospecha. Se cruzó de brazos sobre el pecho y resopló levemente. Fue un movimiento tan pequeño, pero provocó un rebote profundamente convincente y estremecedor. TCH, muy persuasivo, la verdad. Además, aunque quisieras hacerle algo a una diosa, sería imposible. Eso es de dominio público. La chica rubia sonrió. Pero un rastro de reticencia brilló en sus ojos. Al parecer, ella sabía que los mortales no podían matar a los dioses. Y por esa expresión, ¿había intentado matar a alguien antes? De acuerdo, entonces contaré contigo. Jeje, en ese caso, ¿puedo pedir una pequeña condición? ¿Comillas una condición? Comillas MMM. Eres fuerte, ¿verdad? Se nota. Derrotaste a esos tres tipos malos al instante, antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Comillas supongo que debías ser de nivel 2. Desafortunadamente. Ella estaba un poco desorientada. Pero Riley no lo demostró, simplemente optó por guardar silencio. A ojos de la chica, eso era prácticamente una confirmación. Quiero que seas mi guardaespaldas hasta que termines tus asuntos. ¿Qué te parece? Comillas guardaespaldas. La expresión de Riley se tornó extraña. La chica que tenía delante pertenecía a la nobleza. Incluso aquellos traficantes habían dicho que los caballeros que estaban fuera no se atrevían a acercarse a la gran catedral simplemente porque tenían miedo de ofenderla. Solo eso demostraba que pertenecía sin duda alguna a los rangos más altos de la pirámide social del reino de Rakia. Y probablemente también era alguien con un potencial enorme. En un país gobernado por el dios de la guerra Ares, incluso un duque podía convertirse en un noble caído en desgracia de la noche a la mañana si no demostraba suficiente valía. Después de todo, Ares era un dios de la guerra. Solo le interesaba la guerra. Su única exigencia a su familia era fuerza, nada más. En ese caso, su seguridad debería haber sido considerada una prioridad absoluta. Sin embargo, ahora quería que un completo desconocido fuera su guardaespaldas. Lo mirara por donde lo mirara, había algo extraño en todo aquello. Aún así, Riley no se negó. De acuerdo, hasta que termine mi negocio, te protegeré. En el momento en que él aceptó, la chica inmediatamente esbozó una sonrisa de alegría. Entonces es una promesa. Pase lo que pase, tienes que protegerme. Jajaja, supongo que eso es pedir demasiado. Entonces, pongámoslo así. Cuando sientas que las cosas se han vuelto demasiado peligrosas, te permito que me abandones. A mitad de su promesa, la chica de repente bajó el listón ella misma. Eso confundió aún más a Riley. En el reino de Rakia, ¿qué tipo de peligro podría enfrentar la hija de un gran noble para que se mostrara tan pesimista? Oh, no. Esto empezaba a ponerse un poco interesante. Él simplemente lo consideraría como aceptar una misión secundaria. Entonces, por favor, llévame de vuelta primero. La chica sonrió dulcemente e incluso extendió los brazos hacia él. ¿No haría usted a una dama caminar todo ese camino por sí sola, verdad, señor caballero? Riley negó con la cabeza para sus adentros, luego dio un paso al frente y alzó a la niña en sus brazos. Su cabello dorado caía en cascada, casi arrastrándose por el suelo. Riley reaccionó rápidamente. De un solo salto, se elevó directamente por los aires. Después de eso, fue creando puntos de apoyo continuamente con Ryoku, saltando cada vez más alto. En un abrir y cerrar de ojos, había alcanzado el cielo. Comillas va. Cuando la niña se dio cuenta de que en realidad la estaban llevando por los aires, no solo no sintió miedo, sino que sus ojos se llenaron de una emoción radiante. Asombroso. Esto es como un sueño. Capítulo 142, estaba a punto de tener una fuga. Ahora mismo estoy caminando por el aire. Bien. Técnicamente, la estaban cargando. Pero así era la sensación de contemplar la tierra desde el cielo, era una sensación de libertad absoluta. El cielo estaba muy cerca. Sentía como si pudiera tocarlo con solo extender la mano.
La niña alzó la mano y cerró la palma alrededor de las estrellas que brillaban en el cielo. Eleonora. ¿Comillas qué? Comillas mi nombre es Eleonora. ¿Y el suyo, señor caballero? Tras dudar durante aproximadamente medio segundo, Riley dijo, Ulquio Racifer. MMPH, comillas. Ese es un nombre falso, no. La chica rubia, Eleonora, vio enseguida la verdad detrás del silencio de Riley. Su rostro se llenó inmediatamente de insatisfacción. No tengo ni idea de qué estás hablando. HMPH. La niña soltó un resoplido malcriado, pero no siguió insistiendo en el tema. Los dos regresaron poco después a la gran catedral. Riley volvió a colocar a la niña en el lugar donde había estado rezando antes. Bajo las luces de la gran catedral, las heridas en su cuerpo se hicieron aún más evidentes. Eleonora notó su mirada de inmediato y sonrió con amargura. Ah, esto va a ser bastante problemático. Supongo que tendré que elegir un atuendo especial para ocultarlos. Riley negó con la cabeza. Usando kit, condensó un espejo y lo colocó frente a la chica. Eleonora se miró en el espejo y solo entonces se dio cuenta de que las comisuras de sus labios también habían quedado con dos marcas rojas a causa del trato brusco que había sufrido. Comillas a. La niña gritó alarmada. Su actitud era completamente diferente a la que tenía cuando observaba las heridas en su cuerpo. Esta vez, estaba claramente ansiosa. ¿O no? ¿Qué debo hacer? Desaparecerán antes de mañana. Riley dejó escapar un largo suspiro. Levantó la mano y rozó ligeramente con el dedo el rostro de la niña, emitiendo un tenue resplandor. El poder de Kate comenzó a surtir efecto. Las heridas en las comisuras de los labios y en las mejillas de Eleonora se desvanecieron rápidamente. En cuestión de segundos, desaparecieron por completo. Después de eso, las heridas en su cuerpo también comenzaron a sanar rápidamente. Incluso su cuerpo, que había estado helado por el viento nocturno, volvió a calentarse. Comillas hace un calorcito increíble, increíble, incluso puedes usar magia curativa. La joven rubia contempló con deleite su radiante reflejo en el espejo, demostrando a Riley una gran admiración. Se tocó los lugares donde había resultado herida. No sentí nada extraño, era como si las heridas nunca hubieran existido. Entonces me voy ahora. Riley se dio la vuelta, con la intención de marcharse. Pero la niña inmediatamente gritó para detenerlo. Comíllase, ¿a dónde vas? Comíllase. Ya ha empezado, ¿sabes? Tu misión de escolta. Eleonora ladeó su adorable cabecita. Comillas ahora. Así es, ya hicimos una promesa, no, hasta que termines tus asuntos, tienes que protegerme. Cuando sonreía, sus ojos se curvaban como medias lunas. Era guapa, sin duda. Pero de verdad que le dio un buen dolor de cabeza a Riley. Se pellizcó el puente de la nariz, intentando aliviar la presión en esa zona. Esto fue un poco problemático. Todavía tenía algo más que hacer a continuación. Luego saldré un rato, volveré en menos de una hora. Mientras permanezcan aquí, estarán a salvo. Mientras Riley hablaba, chasqueó los dedos. Alrededor de la niña se construyeron 3 puntos de anclaje Reiryoku, que luego se conectaron entre sí, formando una barrera triangular de color verde pálido. Comillas oh. El rostro de la niña se llenó de sorpresa y curiosidad al empezar a tocar y examinar la barrera que ahora la protegía. Cuando se dio la vuelta, Riley ya había desaparecido. Y justo en ese momento. La expresión de la niña, que antes estaba llena de entusiasmo, se congeló de repente. Entonces, su expresión cambió a la de alguien que se enfrenta a la mayor crisis de su vida. Oh, no. Oh no, oh no. Esta sensación. De ninguna manera. Hacía un momento no había sentido absolutamente nada, así que ¿por qué había surgido de repente ahora? A este paso, iba a tener una fuga. La chica apretó las piernas, con las mejillas enrojecidas. Pero esta barrera funcionaba en ambos sentidos. Puede que el mundo exterior no pudiera hacerle daño, pero ella tampoco podía escapar. Comillas oye, tienes que estar bromeando. Vuelve aquí, Ulki, algo. La joven, desesperada, se obligó a sí misma a resistir, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. No se atrevió a pedir ayuda. Dejando de lado si los caballeros de afuera podrían siquiera romper esa barrera, si entraban y presenciaban su escena de muerte social, ¿cómo se suponía que iba a seguir viviendo? Preferiría morir antes que permitir que eso sucediera. Y así, la niña comenzó a rezar. Mientras tanto, Riley había regresado a la posada. Usando a York para ocultarse,
Se deslizó de nuevo en la habitación. En el momento en que entró, vio a una chica con aspecto de bestia olfateando y registrando cada rincón del lugar. Comillas, ¿qué estás haciendo? La voz del niño resonó de repente, como si surgiera de la nada. Lulune, que había estado examinando detenidamente los detalles de la habitación, se asustó tanto que dio un brinco del susto. Si no hubiera reaccionado con rapidez y se hubiera tapado la boca, probablemente habría llamado la atención de los demás. Comillas, tú. Señaló a Riley, que había aparecido repentinamente de la nada, con la voz temblorosa sin parar. También le temblaban ambas piernas. Riley, sinceramente, quedó un poco impresionado al verla allí. Te colaste sin que te dieras cuenta, no está mal. Bueno, técnicamente soy un profesional. Lulune parecía querer protestar por las palabras de Riley, pero también era algo tímida, así que solo pudo murmurar en voz baja. Comillas, entonces también trajiste mi espada. Por supuesto, no lo llevo conmigo, pero te garantizo que puedo entregártelo cuando lo necesites. Bien, gracias por las molestias. Riley intercambió información con Lulune. También le preguntó si conocía a una joven noble del reino de Rakia llamada Leonora. En su memoria, ese nombre no figuraba en la lista de personas a las que debía prestar especial atención. Comillas, Leonora. Lulune pensó un rato y luego negó con la cabeza. Después, le pidió a Riley que le explicara todo el proceso de cómo había conocido a esa chica. Tras escuchar, el rostro de la chica bestia adoptó una expresión que decía claramente, comillas, me estás tomando el pelo. Comillas, ¿qué se supone que es eso? ¿Un cuento de hadas? ¿Un héroe que salva a una bella, un aventurero y una princesa? Dos personas unidas por el destino. No me preguntes. Riley también se sintió un poco incómodo con sus bromas. Después de todo, ese tipo de experiencia realmente sonaba como el comienzo de una de esas historias de amor románticas. La chica bestia se estremeció por completo. Comillas, uff, se me pone la piel de gallina. Comillas, ¿de verdad es tan malo? Olvídalo, investigaré la identidad de la chica Eleonora, pero te aconsejo que no te hagas ilusiones. Probablemente también sea un nombre falso. Un nombre falso. Riley lo pensó brevemente. En realidad, él no lo creía así. Al fin y al cabo, la otra parte le había pedido que fuera su guardaespaldas. Después de esto, sin duda entraría en contacto con personas que la conocían. Sirvientes, nobles, quienes quiera que sean. Cuando llegara ese momento, su verdadero nombre saldría a la luz, como era de esperar. En ese caso, usar un nombre falso no tendría sentido. Comillas, es un consejo basado en la experiencia. No, así es como siempre sucede en las novelas románticas de aventuras. Ya puedes callarte. Riley se quedó sin palabras. Por cierto, ¿te gusta leer ese tipo de cosas? No, no lo hago. Pero pareces conocerlos muy bien. En nuestro trabajo, aunque no quieras saber nada de ellas, oyes tanto que acabas harto. Los ojos del chientropo se llenaron de cansancio. Era como si recordara algún pasado terrible. Ven aquí un momento. Antes de separarse, Riley hizo que la chica bestia se detuviera. Lulune se acercó a él nerviosamente. Riley utilizó una técnica de sellado para grabar una versión simplificada de Tentacra en el dorso de la mano de la niña. Esta es mi magia, te la presto temporalmente. Con tu mente, podrás usarla 2 o 3 veces, unos 30 segundos cada vez. Contáctame si surge algo urgente. Capítulo 143. Descarga una aplicación de hipnosis. Eleonora se enfrentaba en ese momento a la mayor crisis de su vida. El hecho de que se orinara encima o que aguantara hasta morir determinaría si sufría una muerte social o una muerte física. Comillas ¿por qué estás en esa posición? Cuando Riley regresó a la gran catedral, vio que la muchacha, que originalmente había estado arrodillada en oración con un aire increíblemente sagrado, ahora estaba atrapada dentro de la barrera en una postura extremadamente indecente. Tenía las nalgas levantadas en el aire, la cara entera pegada al suelo, los brazos metidos entre las piernas mientras apretaba los muslos con todas sus fuerzas. Comillas tú. En el instante en que Leonora vio regresar a Riley y se percató de que la miraba con asco, la furia la invadió. Deseaba con todas sus fuerzas levantarse, señalarle la nariz e insultarlo. Pero ella realmente no podía hacerlo. Lo peor de todo es que tuvo que rogarle a este hombre que la ayudara. Por favor, yo, necesito, esa cosa. ¿Lo entiendes, verdad? Por favor, entiéndelo. Comillase. Riley frunció el ceño al mirar a la chica,
cuyo rostro estaba lleno de vergüenza y rabia hasta el punto de que parecía dispuesta a suicidarse, y luego observó su extraña postura. Luego miró la barrera que había levantado. Ah. Y eso fue todo. Permaneció en silencio durante unos 3 segundos. Pero para Eleonora, esos 3 segundos parecieron una eternidad. Comillas, no puedo, estoy al límite. Al ver esto, Riley retiró instantáneamente la barrera, agarró a la chica por el cuello de la camisa y usó el zumpo más rápido de su vida para arrojarla al baño. Ja. Riley, que estaba de pie junto a la puerta, ni siquiera había tenido tiempo de marcharse cuando oyó el sonido del agua corriendo desde el interior. Eleonora hundió la cabeza entre las rodillas. Estaba demasiado avergonzada para levantar la vista. Maldita sea. Al final, todavía se había filtrado un poco. Ese bastardo enmascarado. ¿Qué Sirkinit? A partir de ahora, ella lo llamaría bastardo enmascarado. Ese bruto. No. Deberían llamarlo bruto bastardo enmascarado. En las comisuras de los ojos de la niña, las lágrimas brillaban como pequeñas perlas. Eran lágrimas de humillación. 5 minutos después, la chica salió levantando el dobladillo de su vestido, con el rostro lleno de vergüenza, ira y resentimiento. Al ver su expresión de indignación, a Riley le pareció un poco gracioso. Pero tuvo que contenerlo. De lo contrario, esta chica podría pasarse la siguiente media jornada furiosa. Los dos regresaron a la gran catedral. Riley preguntó, comillas, ¿qué haces aquí sola a estas horas de la noche? Hay guardias afuera, e incluso alguien vino específicamente para secuestrarte. La niña mantuvo su postura de oración. Una vez que entró en ese estado, el aire sagrado que irradiaba de todo su cuerpo la hacía parecer incomparablemente santa. Casi como un santo. Yo también participaré en la ceremonia, por eso vine con antelación. Se trata de un ritual de purificación. Durante la semana previa a recibir la falna, debo rezar continuamente en la gran catedral y bañarme en agua bendita. Además, no puedo ser molestado por el mundo exterior. Hoy es el último día. Comillas, ¿eres un candidato a miembro de la familia Ares? Algo así. Así que esta chica era en realidad una enemiga. Aunque no fue particularmente sorprendente. En el reino de Rakia, aquellos con el estatus más elevado eran los fieles seguidores del dios de la guerra Ares. Dada la posición de esta chica, era lo más natural. De repente, a Riley se le ocurrió una pregunta clave. Entonces tienes que rezar aquí durante 7 días seguidos y no puedes ser molestado. ¿Y las comidas? Grrrrrr. Como si respondiera a su pregunta, el estómago de Eleonora comenzó a rugir de inmediato. Su rostro se descompuso. Se quejó, por eso estos últimos días solo he comido ofrendas para los dioses y he bebido agua. Siento que me voy a morir. Al ver lo lamentable que se veía, Riley pensó un momento y luego sacó los pinchos sobrantes de su bolsa. Olfatea, olfatea. En el instante en que los pinchos aparecieron en el aire, la chica rubia percibió su fragancia. Al instante se incorporó, con la mirada fija en los pinchos que Riley sostenía en la mano. Riley recalcó, esperen, ¿están frías? Denme un momento. Riley modificó la disposición del Reisi, creó una llama y recalentó las brochetas enfriadas. Por suerte, el lugar era lo suficientemente espacioso. El olor no se extendería hasta el exterior de la gran catedral. Toma, come. Riley le entregó los pinchos a la niña. Tras cogerlas, Eleonora inmediatamente dio un gran mordisco y empezó a masticar con todas sus fuerzas, con las mejillas hinchadas como las de un conejo. En poco tiempo, una chica que aparentaba pesar apenas más de 100 libras había devorado por completo las 2 grandes brochetas de cerdo, que pesaban más de 400 gramos en total. En realidad no estuve rezando todo el tiempo. La chica de repente comenzó a explicar. Cuando llegué aquí el primer día, realmente acepté mi destino y quise rezar como es debido, pero después de aguantar unos 10 minutos, pasé el resto del tiempo maldiciendo sin parar y rogando por la muerte. ¿Comillas insultando? Riley se quedó paralizado. Esta chica realmente no tenía ningún respeto hacia los dioses. Para un nativo de este mundo, esa era una actitud extremadamente rara. Entonces, si me quedo a tu lado, ¿alguien sospechará de mi identidad? Puedes noquear a un caballero y ponerte su armadura. De todas formas, lleva casco, así que nadie podrá verte la cara. No pasará nada. La chica parecía tener mucha experiencia. Tampoco parecía sentir culpa alguna hacia el caballero que estaba a punto de ser víctima. Ah, estoy tan aburrido. La muchacha, cuyo estómago ya estaba bien lleno,
Se tumbó boca arriba sobre el pulido suelo de la gran catedral, con las piernas abiertas. Al verla así, Riley sintió que su anterior asociación de ella con una santa había sido realmente un momento de ceguera. La niña estaba tan aburrida que empezó a rodar de un lado a otro en el suelo. Riley la miró y luego activó Reiraku. Inmediatamente después, descubrió de repente que el color de la cinta espiritual de la chica era el de una aventurera. En otras palabras, no era una persona común y corriente. Ella ya había recibido una falna y poseía valores de habilidad. Sin embargo, al día siguiente iba a recibir a Falna, la esposa de Ares. ¿Lo que significa que esto fue una conversión? Tras darse cuenta de esto, Riley preguntó, ¿a qué familia pertenecías originalmente? La niña dejó de rodar de repente. Permaneció tumbada boca abajo en el suelo y no emitió ningún sonido durante un largo rato, casi como si se hubiera quedado dormida. Al ver su reacción, Riley ya no tenía intención de insistir en el tema. Pero Eleonora siguió hablando. Bastet familia, ¿has oído hablar de ella? No. Oye, aunque solo estés fingiendo, ¿no podrías responder tan rápido? Al menos así sentiría un mínimo de respeto de tu parte hacia esa diosa. De acuerdo, he oído hablar de ello. Estás mintiendo. TCH, qué niña tan problemática. Ya lo sospechaba, pero no me digas que te gustan los hombres. Si no, no hay manera de que tu actitud hacia una chica tan guapa como yo sea tan mala. Realmente tienes demasiada confianza en ti mismo. ¿Estás diciendo que no soy linda, que no soy hermosa? La chica rubia infló el pecho con orgullo y levantó la barbilla, dejando al descubierto su grácil, delicado y esbelto cuello, sin la más mínima arruga. En este punto, Riley no podía mentir con los ojos abiertos. La chica era realmente muy guapa. Decir que era una belleza sin igual, capaz de arruinar naciones, no sería una exageración. Sin embargo, en los alrededores de Riley abundaban las mujeres cuya belleza era lo suficientemente impactante como para desafiar el sentido común. Para entonces, ya había logrado organizar una resistencia considerable. Admito que eres hermosa, pero si crees que eso basta para que la gente obedezca cada una de tus palabras, te sugiero que te descargues una aplicación de hipnosis. Capítulo 144, Yegua de cría. 1. ¿Aplicación? La chica rubia parecía completamente confundida, desconcertada por una palabra que nunca antes había escuchado. Riley no tenía intención de continuar la conversación, así que simplemente se apoyó contra la pared y cerró los ojos para descansar. Eleonora infló las mejillas con frustración, pero no volvió a molestarlo. Cuando el cielo empezó a clarear, Riley se levantó, se estiró perezosamente y salió de la gran catedral para buscar al azar alguna víctima desafortunada. Lo harás. Unos 3 o 4 minutos después, Riley estaba de pie en el puesto del propietario original, vestido con una armadura de color blanco plateado. Dentro de la gran catedral, tras purificarse, Eleonora se puso su atuendo ceremonial. A las 8 de la mañana, un gran número de nobles, dioses y figuras de la clase común llegaron uno tras otro. Riley observaba a cada persona mientras escuchaba a escondidas sus conversaciones, pero, por desgracia, no o información valiosa. Lo que escuchó, en cambio, solo le causó incomodidad. Porque dos de los nobles estaban intercambiando experiencias sobre cómo entrenar a los esclavos. Utilizaban el dinero para contratar personas que secuestraran a cualquier tipo de persona que se ajustara a sus gustos. Entonces aceptaban cualquier cosa que les entregaran. Tráfico de personas. Eso era lo que estaban haciendo. A Riley le repugnaba. Jeje, hoy es un día importante para esa persona. Dejemos esos asuntos de lado por ahora, no vaya a ser que nos metamos en problemas. Hablando de eso, esa princesa sin talento en realidad despertó una habilidad. Qué curioso giro del destino. En efecto, pensar que poseería el mismo talento que la reina, de verdad que no me lo esperaba. Esto significa que la princesa, al igual que su madre, es una herramienta importante para el reino de Rakia. Jajaja. Ah. Y eso fue todo. Una princesa. No es de extrañar que se llamara Eleonora. Y tuvo la sensación de que acababa de escuchar información bastante importante que causaría serios problemas si alguna vez se hacía pública. Nuestro Dios y su majestad el rey han llegado. Oh. En medio del bullicio, una ordenada procesión entró por las puertas exteriores de la gran catedral. Entonces, una figura ignoró toda disciplina y siguió caminando directamente hacia adelante. Nadie se atrevía a decirle ni una palabra. Solo había una razón.
Él fue el padre de esta nación. El dios de la guerra, Ares. Envuelto en una capa y ataviado con armadura, este era el atuendo formal para un dios de la guerra. Comillas ya están todos aquí. Comillas gloria a nuestro dios patrón. Los nobles, caballeros, miembros de la familia Ares y sacerdotes se arrodillaron uno tras otro. Riley echó un vistazo a los centinelas que estaban de guardia a su lado y comprobó que ellos tampoco se habían arrodillado. Ahora que lo pienso, la armadura de las piernas de este traje tenía una cobertura extremadamente grande, y las secciones móviles alrededor de las articulaciones eran muy limitadas. Esta armadura no había sido diseñada para arrodillarse en absoluto. Como mucho, permitía a quien lo llevaba puesto caminar. Ni siquiera podía funcionar correctamente, era una armadura puramente ceremonial. Pero eso le venía de maravilla. De todos modos, Riley no tenía ningún deseo de arrodillarse ante ese tipo de dios. Continuó diligentemente haciendo guardia mientras activaba Reiraku para examinar la fuerza de todos los presentes. En realidad había esta cantidad de dioses. 2 de nivel 3, 10 de nivel 2. Aparte de ellos, la mayoría eran de nivel 1. En cuanto a la gente común que no tenía un Falna, no había ni uno solo. Así fue. La estructura de poder y de clases en este país era realmente evidente a simple vista. En horario, los aventureros también gozaban de un estatus bastante elevado, pero quizás debido a que eran muchos y a que el gremio los gestionaba, los aventureros eran más bien guardianes de la ciudad que una clase privilegiada. Por supuesto, ellos también gozaban de privilegios, pero los casos en los que acosaban a civiles eran poco frecuentes. Los civiles incluso podían utilizar la moralidad para presionar a los aventureros. En Rakia, eso era imposible. Si algún civil se atreviera a hacer tal cosa, sería condenado por insultar a un guerrero. El dios de la guerra, Ares, solo favorecía a los guerreros poderosos. Él no era un dios que tratara con misericordia a todos los niños del mundo inferior. De hecho, incluso se podría calificar de cruel. Él no cargaba con la justicia sobre sus hombros, solo buscaba el placer de la guerra. Además de todo eso, le faltaba un tornillo en la cabeza, actuaba sin considerar las consecuencias y tenía un nivel de movilidad preocupante. Ese fue el sencillo resumen de Riley, basado en su comprensión de Ares. El personaje principal llegó primero, y solo entonces entró la procesión ceremonial. Entre los miembros de aquella procesión se encontraba un hombre apuesto con expresión preocupada. Su mirada estaba fija por completo en Ares, como la de un adulto preocupado por un niño inmaduro. Ese era el rey de Rakia, Mario. Su Majestad. Levántate. Oye, Marius, date prisa ya, gritó Ares al rey de toda una nación, girando la cabeza como si fuera lo más natural del mundo. Para los astutos nobles, un supuesto dios, una vez sellado su poder divino, no era más que una mascota. Una máquina que le otorgó a Falna. Mientras le rindieran culto debidamente, su estatus permanecería seguro. La forma en que miraban a Ares incluso denotaba un afecto indulgente, porque tanto si un dios como la familia real gobernaban el reino, eso no afectaba a sus placeres. Un rey problemático era peor que un dios protector que solo pensaba en la guerra. ¡Qué hombre tan lamentable! Más que un rey, Mario era como una marioneta. O tal vez, la secretaria de Ares. Aparte de ocuparse de un sinfín de asuntos de estado cada día y limpiar los desastres que dejaba Ares, no tenía nada más que hacer. Fue verdaderamente absurdo. Verdaderamente ridículo. Justo antes de entrar en la gran catedral, Ares se detuvo repentinamente junto a Riley. Observó con curiosidad y sorpresa a aquel guardia extraordinario que tenía delante, con los ojos brillando de interés. Comillas ¡qué guerrero tan impresionante! Ares lo elogió y luego asintió con satisfacción. Sin embargo, no hizo nada más y simplemente entró en la gran catedral. Riley exhaló un suspiro de alivio. Ese tipo. Por muy ridículo que pareciera, seguía siendo un dios. Riley se había disfrazado hasta tal punto y había suprimido su reiatsu al máximo, pero Ares aún así había percibido la atmósfera que emanaba y había juzgado que era un guerrero capaz basándose puramente en el instinto. Como cabría esperar de un dios de la guerra. Un dios seguía siendo un dios, aunque le faltaran algunos tornillos. Justo en ese momento, una hermosa diosa pasó junto a él. En el instante en que Riley la vio, la reconoció por su apariencia. Esta era la diosa Phobos. La diosa tenía una larga melena dorada, con mechones rojos entremezclados como si hubieran sido teñidos allí mismo.
La forma de sus pupilas se asemejaba al mapa estelar de Leo. Llevaba un vestido ceremonial blanco decorado con plumas. Su expresión era perfectamente normal. No parecía que nada en su vida la preocupara. Pero Riley podía sentir la agitación en su corazón. Lo extraño era que no viera a la diosa llamada Bastet, a quien Eleonora había mencionado. La ceremonia parecía estar a punto de comenzar. Riley amplió la percepción de su reiraku y la centró en el interior de la gran catedral. Al mismo tiempo, también descubrió el motivo por el que Eleonora había sido elegida para entrar en la familia Ares. No creía que pudiera existir una habilidad como esta. La expresión de Riley se ensombreció. Vida gestación. Sus efectos fueron. La fuerza vital aumenta enormemente. La descendencia nacida del poseedor tendrá un potencial tremendo. Al gestar descendencia, quien la posee perderá permanentemente su fuerza vital. Algo así. En lugar de considerarlo una habilidad excepcional, era prácticamente una maldición. Y lo peor de todo, se trataba de Rakia. Incluso siendo princesa, su destino solo podía ser convertirse en una yegua de cría. Capítulo 145, forja su propio camino. Ares era la personificación del valor marcial, el dios que presidía la guerra, la matanza y los disturbios. Cada aspecto de su arcano fue un desastre para el mundo inferior. No había razón para esperar ningún tipo de moralidad de semejante dios. Una vez que Ares se apoderó de un vientre capaz de producir guerreros excepcionales con absoluta certeza, no fue difícil imaginar cómo lo usaría. El futuro de Eleonora era fácil de imaginar, y era sombrío en extremo. Se vería obligada a emparejarse repetidamente con hombres poderosos, o con hombres que poseyeran una magia y habilidades excelentes, todo para proporcionar a Ares un suministro constante de combatientes de alto nivel. Por la codicia reflejada en los ojos de los nobles que los rodeaban, era obvio que ya habían comenzado a ver a la princesa como su objetivo. Su Alteza, por favor, dé un paso al frente. El sacerdote agitó el báculo que sostenía en la mano, y el camino que tenía delante se llenó de una luz dorada. Riley se dio cuenta de que se trataba de algún tipo de magia o encantamiento. Sin embargo, su efecto no estaba claro. Actualmente, además de su atractivo aspecto, su única función aparente era proporcionar iluminación en un entorno con poca luz. Descalza, la niña caminó sobre la alfombra roja y el resplandor dorado, avanzando con pasos medidos hasta llegar bajo la estatua del dios. Ares estaba sentado en el trono frente a la estatua. Como todos sabían, al recibir un falno o actualizar los valores de una habilidad, uno tenía que quitarse la ropa y mostrar la espalda. Pero en ese momento, estaban a la vista de todo el público. Muchos de los hombres presentes apenas podían contener la expectación que albergaban en sus corazones, todos ellos deseaban ver la piel de la princesa. Comillas vamos, Aisa, quítate la ropa, ordenó Ares con gran audacia. No consideró cuestiones complicadas. Por lo tanto, su razón para hacer esto no fue porque quisiera humillar a la chica. Simplemente estaba impaciente. Eleonora, o mejor dicho, Aisa, permanecía allí de pie con los puños apretados frente a ella, con el corazón atrapado en una lucha insoportable. Ahora que ha llegado el momento, de verdad tengo miedo, madre, ¿te pasó lo mismo entonces? La chica miró al hombre que estaba de pie junto a Ares. Su hermano mayor. El rey de este país. En ese momento, Marius ni siquiera dirigió su mirada hacia ella, su expresión era de total indiferencia. Como si la que estaba a punto de ser obligada a mostrar su cuerpo en público no fuera su propia hermana menor. A la niña le picaba la punta de la nariz. Bajó la cabeza y sus ojos se volvieron apagados y sin vida. Con manos ligeramente temblorosas, desabrochó el broche de su chal. El chal se deslizó por sus delgados hombros y cayó suavemente al suelo. Su cuello de cisne y sus hombros redondeados y blancos como la nieve quedaron al descubierto. La risa maliciosa de aquellos hombres era sutil, pero aún así llegó a sus oídos. Madre. De entre su generoso escote, sacó un colgante. Aisa lo apretó con fuerza en la palma de su mano. Y justo en ese momento, le pareció ver palabras dentro de la gema engastada en el colgante. No. Era un mensaje. Alzó la cabeza y miró hacia la cúpula circular de la gran catedral. Allí, notó que la luz se refractaba en el interior. Levantó el colgante con ambas manos y lo alzó hasta tocar aquel rayo de luz. Entonces vio una línea de texto. O tal vez, un mensaje dejado atrás. Espero que mi hija pueda vivir según su propia voluntad. ¿Madre? Era este el último mensaje de su madre para ella. Su propia voluntad. Vivir libremente.
Aisha apretó los dientes. Los recuerdos de su infancia pasaron fugazmente por su mente, junto con la expresión de su madre, vacía y hueca como un cadáver andante. Siempre había pensado que su madre la odiaba. No solo ella, sino también los demás niños. Porque eran monstruos que le habían arrebatado la vida. Debido a sus nacimientos, su madre había fallecido con tan solo 35 años. Y, sin embargo, había dejado un mensaje oculto dentro de este colgante. Este mecanismo fue diseñado para que Aisha solo lo descubriera cuando se encontrara ante la misma disyuntiva que su madre tuvo que afrontar en su día. Tras presenciar esto, la decisión que tomara determinaría su destino a partir de ese día. ¿Se convertiría en alguien como su madre? ¿O se resistiría? Aunque no tuviera la fuerza para resistir, su voluntad jamás se doblegaría. Oh. Aisha cerró los ojos y respiró hondo. Entonces dijo con firmeza, Ares, dios de la guerra, me niego a convertirme en tu instrumento, no aceptaré tu falda y no permitiré que me controles. Su repentina declaración dejó atónitos a todos los presentes. Silencio. Silencio absoluto. Las palabras de la princesa los dejaron a todos atónitos. Durante un tiempo, no se escuchó ni un solo sonido. Aparte del sonido del agua que corría, la gran catedral estaba en un silencio sepulcral. El rey Mario también miró a la princesa rubia con sorpresa. Un instante después, alguien gritó de repente, comillas, ¿qué clase de broma es esta? ¿Cómo te atreves a decirle esas palabras al señor Ares? Esto es una falta de respeto. Comillas, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo, Su Alteza? Comillas, incluso para la realeza, esto es imperdonable. Ares observó cómo se desarrollaba el alboroto sin el menor cambio en su expresión, como si todo lo que tenía antes si fuera una ilusión. Miró a Isa y le dijo, familia Bastet, la familia a la que pertenecías, ya ha sido derrotada por mí, y tú eres botín de guerra. ¿De qué hablas de negarte? Desde el principio, nunca tuviste ese derecho. El tono de Ares era tranquilo. No hubo manipulación psicológica alguna. Simplemente estaba exponiendo los hechos. Se puso de pie y le dijo a la chica rubia que estaba al pie de las escaleras, Bastet me ha sido arrebatada. Su familia fue absorbida por la mía. Esto es la guerra. Es natural que a los vencidos se les quite todo. Que hables de negación es un gran malentendido. Hace tiempo que eres mía, mi botín de guerra, uno de mis recursos estratégicos más importantes. Comillas, me niego. ¿Ares? Miró a Marius, que estaba a su lado, se rascó la cabeza y luego volvió a mirar a la chica. Había dicho algo malo. Porque esta chica seguía siendo tan terca. No estás dispuesto a aportar tu poder, pero disfrutas de un trato especial. ¿No te parece vergonzoso? Comillas, vergonzoso. Aisha se echó a reír de pura rabia. Quienes deberían sentir vergüenza no soy yo, sino ese rey incompetente de allá, cuyo país le fue robado por ustedes, y esta gente de aquí que no conoce más que el placer y no tiene lealtad alguna. Muchacha, ¿estás insultando a mis guerreros? Ares se enfureció y su tono se volvió mucho más severo. Sin dudarlo, desenvainó la espada que llevaba en la cintura y la arrojó a los pies de la muchacha. Aisha temía que la hoja la cortara, así que se apartó rápidamente. Ares rió y dijo, ahora lo entiendo. ¿Cómo te sentiste abatido por la derrota de Bastet? ¿Te niegas a aceptarlo, verdad? Entonces, toma tu espada y desafía en duelo a uno de mis guerreros. El vencedor lo obtiene todo. El derrotado, sin importar cómo sea tratado, no tendrá quejas. ¿Qué te parece? Te doy, a ti, un perdedor, otra oportunidad para desafiarme. No hace falta que me agradezcas mi generosidad. Simplemente demuéstrame tu fuerza. Jajer. Ares llamó a un caballero. Tenía el pelo corto de color marrón amarillento, ojos hundidos, rostro cuadrado y una complexión alta y robusta. Aisha miró a su oponente y su expresión se tornó fea. ¿Qué se suponía que era esto? ¿Un duelo de espadas? ¿Quería que una princesa indefensa luchara contra un capitán caballero? La cabeza de este dios estaba hecha enteramente de músculo. Ahora, Aisha finalmente comprendió lo absurdo que era intentar razonar con un dios de la guerra. No se quejó ni dudó. En cambio, se agachó, recogió la espada, la sujetó con fuerza con ambas manos y adoptó torpemente la postura de la esgrima real. Abrirse camino con la espada, alguien dijo una vez que eso era la caballería. Ah, sí. Había sido un héroe de la antigüedad. Ella también había sido originalmente una princesa delicada, pero cuando su nación se enfrentó a una crisis, dio un paso al frente y se convirtió en una princesa caballero cuyo nombre quedó registrado en la historia. Aisha no tenía ningún deseo de estudiar qué significaba realmente la caballerosidad.
Pero parecía que había llegado el momento de que ella abriera su propio camino. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.